condena a muerte, creo, el juez Bedoya, que era un tramposo, mentiroso y ignorante del derecho, pero hábil para quedar bien con los poderosos. O sea, nuestros vicios vienen de lejos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esa Segunda República? Que no sirve, no resuelve, vuelve a echar a perder las cosas y surge un movimiento revolucionario donde los Flores Magón tienen un papel preponderante, donde el libro de Madero, La sucesión presidencial, es una denuncia a la falta de democracia. No se mete a muchas cosas más, pero la democracia. Se lanza Madero para candidato a la presidencia, acaba en la cárcel y lanza su plan de San Luis para que se levanten en armas el 20 de noviembre de 1910, 100 años después de la independencia, creo que hasta fija la hora, ¿verdad? A las 6 de la tarde, o como corrida de toros a las 4 de la tarde. A las 4 en punto de la tarde se levantarán en armas y algunos le hacen caso. A los hermanos Cerdán en Puebla los descubren antes y el 18 de noviembre asesinan a Aquiles Cerdán y apresan a sus hermanos, pero ellos también matan al jefe de la policía. Se hace una pequeña revuelta en Puebla y en todos lados surgen los caudillos populares. Francisco Villa, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur, el gran caudillo extraordinario, el verdadero defensor de los pueblos indios y mestizos, el que quiere la tierra para los que la trabajan, su lema, la tierra y libertad, tierra para los que debe ser de ellos, contra los hacendados de Morelos y de Tlaxcala y todo eso. Entonces esa revolución, después de muchas vicisitudes, triunfa, no de tantas, porque rápidamente Porfirio Díaz ya está muy viejo, se va, deja aquí un gobierno, se rinde el gobierno y se firman unos tratados de Ciudad Juárez y Madero llega a la capital del país. Hay un gobierno interino que convoca elecciones que gana Madero. Entonces ahí empieza un ensayo de Tercera República. Lamentablemente contra Madero pronto lo traicionan, Victoriano Huerta lo asesina, antiguos porfiristas, él comete el error de dejar las tropas, el ejército vivo y armado al ejército porfirista y desarma a los que lo habían apoyado como Zapata y Villa. Entonces es un error garrafal y los mismos que él había nombrado, teniendo confianza en su honor militar, ¿cuál honor? Lo traicionan luego y lo matan, además lo asesinan. Entonces fracasa ahí un primer intento de Tercera República. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, y otra vez los mismos, Villa, Zapata, pero otros nuevos, unos criollos del norte, uno españolado que es Álvaro Obregón y le decían el turco, pero era libanés, que es Plutarco Elías Calles, Pablo Gómez, ese también ha hecho de las suyas, pero más reciente, Pablo González, por el lado de Tamaulipas y de la zona petrolera, derrotan a Huerta, esa sí es una guerra larga, con muchos trabajos. Huerta tiene que irse y se convoca al constituyente de 1917. Me salto 1000 cosas importantes, entre otras Zapata y la convención de Aguascalientes, pero lo importante es que al final de ese proceso largo, también de muchos años, de 10 a 17, se logra hacer una nueva constitución y por tanto se intenta la Tercera República. Esa es la Tercera República. Ahí se establece un nuevo orden. ¿Qué gana la Tercera República? Además de las garantías individuales que ya había establecido la primera, la soberanía, el federalismo, la separación de Iglesia-Estado, un dato más, las garantías sociales, el derecho de los trabajadores, el derecho de los campesinos.
garantizados en la Constitución. Se consolida, empieza a funcionar el gobierno, pero las envidias, los rencores, las ambiciones personales, especialmente de Obregón, y de Obregón especialmente, que tiene una visión política muy clara, pero es muy ambicioso y que acaba matando a Carranza, haciéndolo a un lado. Es la rebelión de los sonorenses, y empiezan a frustrar la Tercera República. Tiene un lapso de 6 años, el primer sexenio de este país, que es el de Lázaro Cárdenas, en donde parece que la Tercera República se rescata. Lázaro Cárdenas asume los compromisos sociales de la Constitución y apoya que los sindicatos florezcan, vivan, tengan realidad, reparte las tierras, expropia las grandes haciendas que se habían conservado, y durante 6 años, en el plan sexenal que hacen para el gobierno de Lázaro Cárdenas, es el florecimiento de la Tercera República. No concluye, viene la Guerra Mundial, su sucesor es un conservador que es Ávila Camacho, da marcha atrás a todo, y otra vez entramos al pantano en que la Tercera República, hemos visto por años cómo va fracasando, perdiéndose, diluyéndose en la nada. Todavía hace unos años había manera de que los sindicatos, ya con muchos corruptos, otros muy buenos, sindicatos auténticos, pero algunos ya corruptos, cercanos al gobierno, pero defensores de su clase trabajadora, los líderes campesinos defendiendo a los ejidos. Pero viene el Tratado de Libre Comercio con Salinas, a nuestra legislación le ponen un caparazón encima de otra legislación extraña que ni conocemos bien nadie más que los muy especialistas en eso, y que nos somete ya en todo, a la economía nuestra sujeta a la economía norteamericana, todo depende de ellos. Estamos aquí azorrillados, como decían en el siglo XIX, los que asaltaban las diligencias decían: azorríllese. Ahora dicen: al suelo, al suelo, o pongan las manos en la pared si son policías, pero es igual a fin de cuentas. Entonces, la Tercera República al fracaso, ¿no? Más pobreza, desempleo, la educación peor que nunca, el campo abandonado, los obreros sin derechos, los trabajadores, donde hay ya horarios de 8 horas, ya no hay, todo el mundo trabaja 10, 12 o todas las horas, y salarios como quieren. La gente está asustada porque lo poquito que tiene lo quieren conservar, ya nadie se organiza. Entonces todo lo que se había avanzado, ahí está en el papel, no se pierde totalmente, porque son principios que se ganan y se avanzan y que no es fácil echar para atrás, más que en la práctica sí, porque estamos bajo un gobierno muy malo, pero que ahí están para que los volvamos a retomar. Y viene, ya me extendí muchísimo, pero viene esta esperanza de cambio con el movimiento que encabeza López Obrador, al que pertenecemos los que estamos aquí. La esperanza real de un cambio que es posible, que se puede dar si trabajamos, si nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer. Y ahí vamos, en eso vamos. ¿Qué quiere la Cuarta República? Primero, los lemas que se han usado: defender el petróleo, el patrimonio nacional, que ya lo quieren malbaratar, recuperar la parte del patrimonio que ya malbarataron, los bancos, las carreteras, las aerovías, los puertos, que ya son de extranjeros o de dueños particulares, recuperar la economía, defender la economía popular, defender la soberanía nacional. Que ya, yo recuerdo que Salinas, siendo presidente, alguna vez dijo, no tomé nota, pero se quedó en mi memoria, dijo: la soberanía es un concepto obsoleto, histórico. Es una traición a la patria, ¿no? La soberanía es la identidad,
el derecho de nosotros de decidir nuestra propia historia. Entonces, eso es lo que quiere la Cuarta República. Como las otras tres siempre estuvieron rodeadas de sangre y de muertes. La independencia surge después de una larga guerra, la Constitución de 57, la guerra de 3 años y luego la intervención francesa, la Constitución de 17 después de la revolución muy cruenta del carrancismo. Entonces, lo que hemos estado diciendo es que esta Cuarta República debe surgir de la paz, de un movimiento organizado, pacífico, de ciudadanos con mucho valor civil, que no quieren matar a otros ciudadanos, sino que quieren convencerlos y moverlos y ponerlos en su lugar si no quieren moverse, pero pacíficamente, hacer las cosas desde abajo y pacíficamente. Lamentablemente, parece que Calderón no quiere eso y declara una guerra absurda y estamos metidos ya no para una Cuarta República, sino para quién sabe qué, para nada, para combatir la delincuencia. Pues para eso están los jueces y las policías, no el ejército, no es una guerra. Los mismos delincuentes, así sea peor, tienen derechos humanos, se les tiene que respetar sus garantías. Ya todo eso se diluyó. El arraigo es una institución absurda, injusta, arbitraria, contraria a los principios más elementales. Entonces, hacia allá vamos. Ese es lo que estamos esperando. Me hubiera gustado hablar un poco más de la Cuarta República, pero me tardé mucho en las otras tres. Pero ustedes es de lo que más saben, porque en eso han estado, porque han oído directamente los mensajes de López Obrador, porque leen Regeneración, porque han leído el libro de Andrés. Entonces, en eso estamos. Vamos a poner lo que sea de nuestra parte para salir adelante y lograr un cambio verdadero que consolide a nuestro país como un país que le dé con justicia, con equidad, lo necesario a todos, lo que requerimos. Como decía la vieja oración cristiana que yo aprendí de niño, de casa, vestido y sustento, yo digo, y educación, y salud, y aire que respirar, y agua, todo eso, que tengamos lo necesario. Ya el agua, en mi campaña en Benito Juárez me decían, oye, ¿y la escasez de agua? Digo, no hay escasez de agua. Allá andan los camiones, en garrafones, la andan vendiendo. Hay agua, nada más que ya se apoderaron unos de ella. Pero bueno, ya no acabaríamos. Con esto yo termino. Esa es la idea que tenemos que mantener, que sostener.